seguramente está deprimido en D1, en D2, en D3. ABR está elevado, pero en B1 no está elevado, que es interesante eso. ABF está igualmente deprimido como está en D2 y como debe estar también en D3, en B3, en B4, B5 y B6. Eso, Caro, y para todos, eso son los cambios electrocardiográficos propios de una taquicardia por reentrada nodal o una taquicardia atrioventricular con movimiento circular ortodrómico. Entonces, eso es una de las cosas importantes recordar, que estos cambios de depresión del segmento ST, como lo describiste, incluyendo la parte de elevación de ABR, no son exclusivos de una obstrucción, de una cosa isquémica. Esto posiblemente sea todo dado por repolarización de la aurícula que da ese cambio de segmento ST. Entonces es muy interesante porque te cuento que hemos recibido pacientes que fueron enfocados como tal, como si fuera un tronco el que estuviera causando esto, pero se olvida uno un poquito de lo que es el cuadro clínico del paciente, el escenario en el cual está el paciente, y entonces se pierde un poco y de pronto mete las patas. Por lo menos a un paciente le hicieron una trombolisis por esta circunstancia y el enfoque es, esta paciente tiene otro detalle semiológico muy lindo. ¿Quién lo quiere comentar? No sé si tú, Profe, yo tengo Carolina, una dale. pregunta, pero es que Claro, dale. podemos decir que es una ortodrómica, así no nos queda claro ver la P retrógrada. Pues porque lo que uno espera siempre es ver la P retrógrada del complejo QRS. No siempre, no Ah, siempre, bueno. no siempre. Pero esto tiene un detalle semiológico muy lindo, que es Tiene cuál. complejos extraventriculares, complejos ventriculares prematuros. Hay, de acuerdo, hay Sí. complejos ventriculares prematuros que Ajá. posiblemente... Y tenemos, a ver, Alejandro, fíjate si de pronto sí puedes asignar micrófono. Yo voy a Profe, hacer... es que yo estoy como panelista, pero por acá el doctor Mauricio Munera y el doctor Santiago Giraldo hicieron un comentario en el chat y es lo de la alternancia eléctrica. ¡Ay, qué lindo! Exactamente. No sé si lo iba a mencionar a alguien. Bueno, ya lo mencionaste, muchas gracias. Entonces, vean, esta fue la razón por la cual la doctora Clarita lo remitió. Miren qué, Muchas qué gracias. bien demostrado esta alternancia eléctrica y ya tenemos en mente cosas que pueden causar una verdadera alternancia eléctrica, que son este tipo de taquicardia, donde esto lo hace mucho más probable que sea una taquicardia atrioventricular con movimiento ortodrómico. Pero vean qué lindo se ve un complejo de voltaje alto, un complejo de voltaje pequeño, voltaje alto, voltaje pequeño, voltaje alto, voltaje pequeño, que apunta mucho más a que no sea por reentrada nodal, sino que sea una taquicardia por movimiento ortodrómico. Pero de todas formas, el manejo es exactamente el mismo, es hacerle maniobra vagal a este paciente y tomar el electrocardiograma mientras uno está haciendo la maniobra vagal, que puede ser un valsalva modificado. Y miren qué tan bonito a lo que sale esta paciente. Aquí lo vemos con más claridad. Lo que me parece que fue muy chévere espontáneamente, Caro, que tú mencionaras ese enfoque diagnóstico, porque como te digo, nos ha ocurrido y nos pasa a todos que de pronto lo primero que pensamos es en, aquí alguien está levantando la mano. Adelante, Felipe. Felipe, tienes la mano levantada, quedas con micrófono. Puedes Hola, profe. hablar. Adelante, Felipe. Felipe, estás con micrófono disponible. Hola, profe. Dale. Bueno, no, sí, pues de hecho, pues era muy bonito lo de mencionar lo de la parte de la alternancia eléctrica y también es bueno como para hacer el ejercicio de lo que estaba hablando Carito de mirar la onda P. En B1 podemos mirar bien, que ahí sí se alcanzan a ver bien unas deflexiones positivas que pueden ser la onda P y uno sí pues mira, incluso en ese latido ventricular ectópico que se ve al final del trazo del B1, antesito se ve una mezquita pequeñitica que si uno empieza a hacerlo de manera pues retrógrado, uno ve que es como el latido o parece ese pues de actividad auricular. Entonces, sumado a lo de la alternancia eléctrica, si uno se pone a mirar lo del RP largo, RP corto, este tiende a ser un RP que es un poco más larguito. Entonces eso también hace pues que la conducción no sea como tal en el nodo, sino que esté cogiendo más el tejido auricular y el tejido ventricular que va más hacia pues lo que había Interesante, dicho. interesante. Muchas gracias, Felipe. Porque usualmente la reentrada nodal uno en V1, uno alcanza a ver R, S y ve una R o una pseudo R terminal que es justamente la P retrógrada, muy pegadita del complejo cuando es reentrada nodal.
y la ve en D2, ve una pequeña muesca como una pseudo S, pero aquí no somos capaces de comprometernos con eso. Vamos a mirar ahorita qué pasa con la morfología cuando ya está en ritmo sinusal. Y miren, esta paciente entró a ritmo sinusal. Ven ustedes que la morfología es muy parecida a lo que hay. ¿Qué piensan? ¿Es una taquicardia por reentrada nodal? ¿Es una taquicardia a través de, otra vez, una preexcitación, un as anómalo? ¿Qué piensas, Carolina, con este electrocardiograma? Felipe, ¿qué piensas? Pues, profe, lo que es llamativo, pues que en este momento en el electrosinusal yo no le alcanzo a ver la verdad preexcitación. No se ve Entonces, preexcitación. posiblemente, pues el as es oculto, pues, y por eso en este momento en el electrovasal no vemos, porque si en primera instancia uno piensa que fue una taquicardia pues, reciprocante de la unión auriculoventricular, pues por lo que hemos Perfecto. mencionado, por el complejo, pues con la alternancia, un RP larguito, y por eso, pues, si tener un electrovasal en donde no se vea la preexcitación, eso nos habla de que posiblemente pues la conducción ahí anterograda no sea pues lo que apoya pues que sea un as oculto. Perfecto. Entonces, mira que hay una cosa bien importante que tú acabas de decir. Aquí no tenemos evidencia de una preexcitación en el electrocardiograma con el que sale la paciente, pero al día siguiente consultó porque estaba preocupada y fue a la consulta por el episodio de palpitación que tuvo el día 9 de octubre y el 10 de octubre fue a consulta y le tomaron este electrocardiograma. ¿Qué piensas ahora, Felipe? Pues, profe, ahí sí ya claramente se ve que tiene preexcitación, o sea que sí está haciendo pues conducciones por lo menos anterogradas de manera intermitente. Pues Miren, porque en este sí se ve claramente ven ustedes, la esa es preexcitación. una reflexión muy linda y observen cómo cambia la morfología cuando hay preexcitación. Miren D1 y miren cuando está preexcitado, que aparece una Q, una pseudo Q en D1 que está también presente en ABL. Miren ustedes que esa es una pseudo Q que lo puede confundir a uno. La morfología de D2, donde veíamos claramente un PD normal y vemos aquí que aparece la onda delta y aparece la onda delta. Y lo mismo cuando vemos las derivaciones precordiales. Aquí desafortunadamente no estaban B4, B5, pero otra vez, vean, ¿qué ocurre? Que usualmente la R en B1 puede estar presente una R mayor que S. Aquí está acentuada esa onda R, cómo cambia esta morfología. Entonces, esta es una enseñanza de cómo, primero que todo, reconocer esta alternancia eléctrica, que es un detalle semiológico importante, y las causas de alternancia eléctrica son esto que estamos viendo, una posible reentrada, una taquicardia atrioventricular con movimiento circular ortodrómico, el que tengamos un paciente con un derrame pericárdico. Tú, Felipe, nos vas a mostrar ahorita una paciente que tenemos con un derrame pericárdico muy importante, pero no tiene signos de taponamiento, entonces posiblemente por eso no tiene este signo, pero de todas maneras, eso quería la doctora Clarita contarnos de que otra manifestación más del World Parkinson White, miren ustedes cómo es capaz de dar FA preexcitada, taquicardia de complejos anchos, rítmica, sin onda P, sin que podamos identificar claramente una PER posterior como un RP largo, y cómo hay veces en que está presente la preexcitación y otras veces no está presente la preexcitación. Entonces, tenerlo siempre en mente y estar atento a mirar electrocardiogramas en diferentes momentos del paciente. No sé, ¿qué comentarios hay de ustedes y de los profesores? A ver, aquí hay algunas bonitas, muy bien, alternancia eléctrica. No sé si hay otras preguntas. Perfecto, muchas gracias por todos los aportes. ¿Alguien quiere participar, de hacer comentarios de los profesores, de los fellows? Carolina, muchas gracias. Felipe, muchas gracias por Carmen Liliana, adelante. Bien, puedes, Carmen Liliana, tienes el micrófono a tu disposición. Carmen Liliana, alzaste la mano, tienes el micrófono. Ahora puedes hacer uso de la palabra. Adelante, Carmen Liliana, abre el micrófono.
Bueno, sigamos un poquito adelante mientras Carneliana, si activas el micrófono, participa en el momento que lo consideres. Bueno, jóvenes, vean qué tan bonito esto que apareció este mes en las revistas llama de medicina interna, donde muestran un caso en el cual el paciente es un paciente de 50 años que llega con dolor de pecho, muy de tipo isquémico, muy de tipo isquémico, pero al momento de tomarle el electrocardiograma, llama la atención, pues hombre, primero que todo, la parte isquémica de ese paciente está claramente en estas derivaciones, en V1, V2, V3, pero llamó la atención estos complejos. Estos complejos que, observen otra vez, un caso que se publica por primera vez de alternancia eléctrica. ¿La ven ustedes? Qué linda. Vean ustedes, alternancia eléctrica es un complejo alto, uno bajo, y la alternancia se hace es con una preexcitación. Ah, qué cosa. Esto parece ser como el primer caso que se publica de otra causa más de alternancia eléctrica, incluyendo la parte de preexcitación, de que depende de el periodo refractario que tenga el asa anómalo. Este paciente inmediatamente se atendió, se encontró que tenía completamente, tenía 80% de compromiso del ascendente anterior, se revascularizó y después de eso desapareció la alternancia y lo que quedó con ese paciente fue todo el tiempo con la preexcitación, con los cambios posteriores a la revascularización de esta paciente. Este es uno de los casos que este mes se publicó llamando la atención sobre una causa adicional de alternancia eléctrica, que es la presencia de esto en pacientes que tengan una preexcitación con una circunstancia como la que estamos ocurriendo aquí, posiblemente de una situación de descarga simpática importante por lo que está ocurriendo con el infarto agudo de miocardio. Y igualmente en este mes, en esta misma revista, se publica un caso en el cual se presentan intermitentemente, como hemos visto, la intermitencia en la preexcitación. Y usualmente cuando hay una intermitencia, parece que el periodo refractario del AS es mayor y entonces es usualmente menos grave, se generan arritmias menos complicadas como esa fibrilación auricular tan rápida que puede matar a los pacientes. No sé si hay algún comentario sobre esos dos artículos que son bonitos y que nos hacen entender un poco mejor esta parte de preexcitación. Si no hay preguntas ni hay comentarios, vámonos al siguiente caso. Ahí sí, Alejo, por favor, cuéntanos de él, porque sé que este caso te originó enseñanzas y reflexiones muy importantes y vi que lo seguiste día a día en su evolución y tu mentalidad con respecto a ese paciente fue variando a medida que fueron resultando los exámenes y todo lo demás. Cuéntanos, porque fue una experiencia como muy bonita de la que aprendiste mucho. Listo, profe. Bueno, entonces fue un paciente joven, 28 años. El señor trabajaba de policía y hacía actividad física de manera regular. No tenía antecedentes significativos, no consumía sustancias ni tóxicas ni anabólicas, no tenía antecedentes familiares significativos, tampoco tuvo un prodromo viral, ni respiratorio, ni gastrointestinal. Y el cuadro fue que él 15 días antes había tenido un dolor de pecho luego de haber jugado fútbol. Él no le paró muchas bolas a ese dolor, se aplicó un diclofenaco y siguió pues su vida normal. Luego, otra vez después de jugar fútbol, empezó con un dolor de pecho. Él lo describía como una punzada que se iba hacia la espalda, una duración de más o menos 15 minutos. Y en vista pues de que le había vuelto a dar, él consultó inicialmente pues al hospital de la policía. Cuando él llegó al hospital ya no tenía dolor, incluso cuando
llegó aquí al San Vicente, que él nos llegó a nosotros 48 horas después del dolor, del cuadro, ya no tenía dolor, y incluso él siempre quiso fue irse para la casa porque él no sentía nada. Nosotros le tomamos este primer electrocardiograma, donde lo más llamativo pues es esa elevación del ST, que cumple criterios pues, de elevación desde B3, que está casi en 2,5, B4, B5, B6, es decir, de la cara lateral alta y cara anterior, veimos como una pequeña tendencia en la cara inferior, también tenía como un slurring ahí del ST con una elevación que estaba muy límite, que casi que no la tenía. Y en ABR pues tampoco le vimos como muchos cambios. Entonces, como nos quedaba la duda con ese electro, pues él tenía unas troponinas que estaban francamente elevadas, estaban en 2400. Sin embargo, pues el cuadro pues no nos cuadraba mucho por ser un paciente joven, por ser un paciente sin dolor, sin clínica de falla cardíaca. Entonces, en vista de que ya lleva 48 horas de dolor, pues pensamos en otros diagnósticos y le hicimos seguimiento electrocardiográfico a ver cómo evolucionaba eso. Pues estaba la opción de un infarto, pero también teníamos la opción de una perimiocarditis. Aprovechando una reflexión, yo sé que vamos a mostrar el seguimiento y es muy importante, pero de entrada, cuando una persona de 28 años, uno se timbra mucho en pensar en una cosa coronaria, pero de dejar pasar esta situación de la R que va a las precordiales y en B4 se amputa completamente con esa elevación del segmento Z y T negativa. ¿Qué piensas de ese patrón específicamente? Sí, profe, eso, justo esa amputación de la R, incluso la elevación del ST, que era más convexa que cóncava, y la polaridad de la onda T, que va al contrario de la elevación del ST, son hallazgos que son muy sugestivos, pues, que sugieren isquemia. Sin embargo, Perfecto. también el electro no tenía, pues, como los cambios recíprocos del segmento ST, que deberían estar en este caso en la cara inferior, y de igual manera nosotros le hicimos seguimiento. Y también le Perfecto. estaba, Entonces, ahí lo voy a mostrar, ¿cierto? Esto sí fue señor, el seguimiento día a día que tu grupo estuvo haciendo, mirando qué pasaba con ese paciente. Primero que todo estaba asintomático, ¿cierto? sí, completamente sintomático, profe. Asintomático y los electros mostraban todavía esos cambios. Sí señor, ya con la persistencia de esos cambios, que la onda T se siguió invirtiendo y que nos llegó la ecografía que tenía bueno, que ahorita mostramos la ecografía. Eso, entonces el eh, siguiente examen para seguir avanzando en el estudio del paciente fue la ecocardiografía, ¿cierto? ¿Qué mostró la ecocardiografía? Lástima que aquí se ve un poquito borroso, pero cuéntanos qué fue lo que te impactó cuando viste la ecocardiografía. Pues ya con la ecocardiografía vimos que tenía un compromiso apical con una cinesia de todos los segmentos del ápice, y eso se correlacionaba mucho con el territorio que veíamos, la elevación, se correspondía al territorio distal de la descendente anterior. Entonces ya ahí el diagnóstico de un infarto pues empezó a tomar mucho peso. Sin embargo, pues ya llevamos mucho tiempo, y optamos pues en ese momento, pues ya o antes se le había pedido era una resonancia, que me imagino que ya la vas a mostrar, ¿Y qué se vio en donde la resonancia? sí que tenía un infarto transmural significativo mayor al 75% en todos los segmentos apicales, incluso ya con obstrucción microvascular, y con ya cambios fibróticos de la masa del ventrículo del izquierdo en el territorio que el electrocardiograma nos estaba mostrando que podía estar, la obstrucción. Y entonces ustedes de todas formas quisieron saber cómo era el árbol coronario y qué estaba pasando con el paciente, ¿cierto? Sí, sí, señor. Entonces ya tenía Bueno, pues también el cateterismo donde se comprobó que tenía
una oclusión que nunca supimos si la oclusión fue trombótica, o si fue aterosclerótica o si fue por una disección, pero tenía una oclusión en el contexto de un paciente completamente pues, asintomático y sin factores de riesgo para pensar pues, en enfermedad coronaria. Enseñanzas de este caso para ti, Alejo, que tú eres tan juicioso en el análisis de los cambios electrocardiográficos cuando hay infarto de miocardio y conoces muy bien los diferentes territorios y que no se te pasa por alto a veces muy claramente qué es lo que está pasando cuando hay un síndrome coronario agudo y sus cambios electrocardiográficos. Tú querías Bueno, que mostráramos este detalle importante para resaltar algún aspecto que quieres contarnos, ¿cierto? sí, señor, claro. Bueno, después de haberlo comentado pues, con los profes, con el doctor Gándara, con Emilio, que también estuvimos muy pendientes del caso, pues la conclusión es que cuando uno tiene un paciente joven, las manifestaciones siempre van a ser atípicas y que todo lo que uno sabe de síndromes coronarios agudos va de la mano de lo que sabemos en población mayor. Entonces es raro que esos pacientes tengan los cambios usuales del ST, es decir, que tengan los cambios dinámicos o que tengan los cambios recíprocos o que evolucionen a hacer ondas Q. Si los tienen, nos sugieren, pero si no los tienen, no se debería descartar porque nos falta saber cómo es el comportamiento del electro en estos pacientes. Entonces hay que tener un umbral diagnóstico más bajo. Y una enseñanza del profe Gándara es que si usted está diagnosticando menos infartos es porque usted los está buscando menos y más o menos un 25% de los pacientes que se presentan con una elevación del ST pues van a tener un infarto. Y si usted no está diagnosticando eso en toda la población es porque usted no está pidiendo los suficientes cateterismos. De igual manera, vemos que la guía de síndromes pericárdicos le dicen a usted que si usted sospecha una perimiocarditis, pues descarte síndrome coronario agudo de acuerdo a la presentación clínica y los factores de riesgo. Este caso pues es una cosa que le enseña mucho a uno. Yo creo que pues ojalá todos se lleven el mensaje de que los pacientes jóvenes también se infartan, que hay que sospechar pues un síndrome coronario agudo en todo paciente que tenga una elevación del ST y elevación de troponinas y hay que hacerle caso pues a las guías, que si bien no puede ser uno mecánico y seguir algoritmos, pero si uno tiene como esos cambios, ver que el ST sigue elevado, que el paciente no tiene como el comportamiento de una miocarditis que es más ruidosa y que usted todavía tiene la duda o usted quiere estar seguro de que no es un infarto, pues haga el cateterismo, que es un examen que, pues, digamos, en el hospital está disponible y nadie le va a decir a usted nada por haber pensado que eso fue un infarto, cuando es la principal causa pues, o que es una causa muy importante, la elevación del ST. Alejandro, muchísimas gracias por las enseñanzas que nos has transmitido. No sé si los profesores tengan algún comentario, el del doctor Gándara. Emilio, adelante. Hola, profe. Sí, este es un caso muy, muy bonito que Alejo me compartió y lo estuvimos pues, discutiendo juntos. Es de entender que en principio pues, la probabilidad pretest de un paciente de esta edad es baja de tener enfermedad coronaria aterosclerótica, ¿no? Pero no cuadraban se me hace que el electro es un electro que despierta todas las alarmas y que no es usual que esté en un síndrome pericárdico o de miocarditis, sin decir que no pueda pasar, pero esa era una de las cosas que, digamos, que a mí me hacía inclinar más hacia estratificar invasivo una sola vez. Ya en la evolución nos dimos cuenta que en efecto había un comportamiento de infarto de la descendente anterior. Digamos que este es el escenario de un MINOCA en el que en principio estaría indicado y se hubiera sido útil tener imágenes intravasculares a ver si hubiéramos, digamos, avanzado más en el estudio etiológico. Lo que pasa es que como el paciente ya llegó tardíamente, eso seguramente también explica como un poquito la evolución atípica del comportamiento electrocardiográfico que mencionaba Alejo ahorita. Entonces ya, pues ya en este momento seguro no
no, por eso decidieron no hacerle más en el estudio intravascular. Pero es un caso muy ilustrativo, lo que dice Alejo, pues ante la duda no está de más el ir a la estratificación invasiva. Aún siendo un paciente, pero lo digo, atípico, en el que uno en principio no va a sospechar que la causa de hallazgos electrocardiográficos sea la enfermedad coronaria, al menos no la aterosclerótica. Entonces se sale un poquito como de los algoritmos de pensamiento convencionales que tiene uno a la hora de enfrentar los hallazgos del ST y del dolor de pecho. Un caso muy ilustrativo. Perfecto. Emilio, muchísimas gracias. No sé si el doctor Gándara quiere hacer algún comentario, o de Edison, que nos acompañan. ¿Están? Adelante, Buenos días Jairo, y muchas gracias por para todos. acompañarnos, hombre. No, señor, gracias a ustedes. Profe, sí, yo concuerdo con el doctor Emilio en que definitivamente este escenario resulta muy desafiante desde la clínica, pero ahí es donde debemos volver a la fuerza y lo categórico que resulta el electrocardiograma en el enfoque de nuestros pacientes. Ese, digamos, electrocardiograma inicial, a pesar de que yo tenía un paciente muy joven, su morfología, la extensión, los cambios que tienen otras derivadas, me sugería poderosamente que había un evento coronario. Y nuevamente las enseñanzas que nos han dado nuestros profes históricamente, si usted tiene dudas con el síndrome coronario agudo, tome un nuevo electrocardiograma a un plazo de 10 minutos, aun cuando no haya síntomas en el paciente, porque eso va a ser muy ilustrativo y va a ayudarle en la toma de decisiones. Y nuevamente, lo que decía Alejandro, este paciente con dolor de pecho y esos cambios electrocardiográficos, hágale la arteriografía coronaria y ya después con arteriografía coronaria normal en la mano, plantee el estudio del paciente. Pero si usted tiene sindromáticamente un infarto porque el paciente tiene dolor de pecho y elevación en un territorio, hágale la coronariografía, y si la coronariografía es normal, pues bueno, ya tenemos el elemento de juicio que nos va a dar el punto de partida para mirar qué estudios adicionales requiere nuestro paciente. Obviamente también con la ecocardiografía, y finalmente la gran mayoría de estos pacientes van a terminar en resonancia cardiovascular. Y también con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. 25% de los pacientes que van a satisfacer el diagnóstico de infarto sin elevación del segmento ST van a tener una arteriografía coronaria sana y van finalmente a tener una condición que se comporta clínica, electrocardiográficamente y con niveles de troponina que van a simular un infarto. Entonces, ahí es que si yo tengo la sospecha clínica, hago el diagnóstico, actuar en coherencia y finalmente con el resultado de la arteriografía, redireccionar el caso si es necesario. Jairo, muchísimas gracias. Bueno, pasemos al siguiente caso. Si no hay algún otro comentario, bienvenido. Vamos a ver que aquí de pronto hay un comentario en el chat. Bueno, perfecto. Listo. Sigamos al siguiente caso. Les contaba lo siguiente, que es bien bonito dentro de las publicaciones de este mes, que tuvimos, primero que todo, un recuerdo muy chévere, ya que estamos hablando de síndromes coronarios. New England Journal, en la imagen de reto, nos propuso este caso, que es una demostración de cómo puede evolucionar un paciente. Este fue un paciente de 58 años con un día de dolor de pecho. Ingresó ya sin dolor de pecho a urgencias. Le pidieron unas troponinas, estaban en 0.41, en un sitio donde era lo normal es menor de 0.1. Pero pues se sospechó claramente de que ese paciente estaba sin dolor de pecho, tenía una obstrucción significativa de la descendente anterior, y se dejó para hacer la coronografía más adelante, pues no fue emergente. Cuando el paciente a los 8 minutos de haber ingresado tuvo un dolor de pecho terrible. Y aquí ven ustedes lo que precisamente se trata de evitar cuando llega un paciente con un síndrome de Wellens. Es el que aparece ya la obstrucción y aparecen los cambios. Aquí son en aleta de tiburón, esta cosa tan tenebrosa que ocurre en toda la descendente anterior, en D1 y en ABL. Entonces son los cambios propios de un compromiso de la arteria descendente anterior. Es un caso muy bonito, y ese mismo mes apareció otro caso que también nos pone alerta sobre otra posible causa de esa morfología
de aleta de tiburón en las derivaciones precordiales. En este caso es de un paciente de 50 años, perdón, de 54 años que está choqueado, está en un choque séptico por una infección intestinal. Como está en esa situación, le toman un electrocardiograma y por supuesto todos se llenan de angustia con este paciente, le piden unas troponinas, están en 2 y con una es normal hasta 0.1 en ese laboratorio, y les piden un NT, ProNT, que muestra 5.300 picogramos, cuando lo normal es menor de 450, entonces empiezan a analizar qué pasa con este paciente. No vemos cambios en B1, no está elevado en B1, no está en ABR, está también deprimido. ¿Qué está pasando con esto? Y le hacen una ecografía y se llevan una sorpresa de que los segmentos apicales están hipocontráctiles y le hacen una coronografía, pues obviamente pensando que ese paciente debe tener un síndrome coronario agudo, y cuando le hacen las coronarias están completamente limpiecitas, y al hacer la ventriculografía ven ustedes aquí la explicación. Entonces, ese paciente se manejó como un Takotsubo, es una causa de esta elevación del segmento GT en aleta de tiburón, como lo estábamos viendo en el síndrome de Wellens, ya cuando avanza a la obstrucción completa. Y como después de darle el manejo apropiado a este paciente, lo sacan de su situación de shock, mejora toda la situación, miren cómo cambia el electrocardiograma. Entonces, creo que aquí hay aprendizajes interesantes de los artículos publicados esta semana. Entonces, les quería mostrar lo bonito de estos casos. Bueno, vamos a ver si tenemos chance de este caso. Es un paciente de 79 años, con antecedentes de POC, hipertensión arterial y falla cardíaca, con una fracción de eyección del 40%. Viene siendo manejado con carvedilol, espironolactona, ARNI y furosemide. Cuenta que lo remite, porque quiero oír una opinión, fue hospitalizado recientemente en un hospital de segundo nivel por descompensación de la falla, y al momento de remitirlo, ya salir del hospital, tenía un ritmo similar al que comparto en el electrocardiograma, que enseguida algunos de ustedes ya lo vieron, pero este es el electrocardiograma. Sospecharon mis compañeros un flóter atrial, es un médico rural que está en ese momento evaluando muy juiciosamente a su paciente, y al egresio le dieron manejo con anticoagulación inicial por un jazz base elevado. En el hospital de segundo nivel dieron egreso luego de compensar su patología, y consultó en el día de hoy a nivel de su pueblo por la consulta externa, sin síntomas, pero desde que fue remitido con mantenía estas frecuencias. Y un colega pensó que el ritmo era una taquicardia sinusal con extrasístoles auriculares. Y él dice, un momentico, yo sigo pensando que es un flóter. Entonces el paciente está asintomático, no está descompensado de su falla cardíaca. Nos informa sobre el ecocardiograma, que dice que tiene cambios sugestivos de hipertensión pulmonar, y aquí tenemos el electrocardiograma que él quiere que analicemos, y que a ver si coincidimos con su opinión de un flóter atrial versus la posibilidad que decía el otro colega de que estaba de pronto con ectopias supraventriculares en un ritmo sinusal. Aquí un acercamiento que ellos muy juiciosamente le hicieron una derivada de Lewis, tratando de ver mejor si había onda P o no había onda P, y poder determinar el ritmo del paciente. De manera que yo quisiera de pronto que alguno de ustedes hiciera un comentario sobre este electrocardiograma y el enfoque que tendrían con él. Ánimo. Ánimo, yo sé que ustedes lo revisaron y tienen una opinión sobre esto. Eso es simplemente corroborar. ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguien se anima a participar? Han estado muy activos. ¿Ah? ¿Qué piensan de este? Bueno, como estamos acercando ya a la hora. Andrés, adelante, qué maravilla. Adelante, Andrés. Tu opinión. Hola, profesor, ¿cómo estás?
Adelante, oye, Andrés, te oímos un poquito lejano, pero intenta otra vez. Profesor, Ahora, ¿cómo está? ahora sí, perfecto, Andrés, adelante. Pues, profe, pues yo soy médico general, ¿cierto? Y yo pensaría que él tiene una taquicardia supraventricular de complejos estrechos, es lo que más se me asemejaría a mí. Me parece muy bien tu enfoque sindrómico, ¿sabes? Ese paciente, mira, lo encuentras tú con una frecuencia que está muy cerquita a 150, 140 latidos por minuto, ¿de acuerdo? Sí, Rítmica, rítmico. completamente rítmica, ¿cierto? Sí, Lo señor. que excluye esa posibilidad diagnóstica de ritmo sinusal con ectopias supraventriculares, porque tienes un RR completamente constante y tienes un complejo QRS estrecho, ¿de acuerdo? Una taquicardia supraventricular rítmica de complejos estrechos, pues por eso es supraventricular. Ahora sí, busca la onda P. ¿Hay onda P? Pues no le alcanzo a determinar muy bien, Doc. Siempre que tengas esa situación, mira B1. B1, como decíamos ahorita, cuando tienes una taquicardia por reentrada nodal, ves la recita terminal. Pero aquí buscas tú si hay ondas P y si de pronto hay más P que complejos QRS, y eso te daría el diagnóstico. ¿Sí te parece que hay onda P ahí en B1? Mira qué lindo. Tú coges un papelito o un caliper y empiezas a verlo y te das cuenta que ahí está. Mira qué lindas se ven aquí las ondas de Flutter disparándose a 300 por minuto. Ahí están. Ahí están claramente las ondas de Flutter y está con un bloqueo 2 por 1. Entonces aquí lo ves con toda claridad esa situación. Y cuando tú miras aquí, tú sospechas en D2, posiblemente es un paciente que tiene un eje derecho, debe tener un cor pulmonale, muy posiblemente tiene un cor pulmonale por la historia que tiene ese paciente, y eso ha facilitado el flote atrial. Pero mire, que aquí uno tiene la posibilidad de saca una copia del electro y puede uno marcar las ondas de Flutter, y saben ustedes que aquí lo que puede ayudarlo uno más a hacer el diagnóstico es que ese paciente, teniéndolo monitorizado, le hace una maniobra vagal y entonces lo que uno alcanza a ver es que desaparecen los complejos QRS y queda uno mirando las ondas de Flutter que le hacen ya así con toda tranquilidad el diagnóstico a uno. Entonces, ese es un detalle semiológico que puede ayudarlo a uno a establecer el diagnóstico. Los compañeros, mira qué bonito en el rural, tomando unas derivadas de Lewis para tratar de mirar mejor las ondas de Flutter, mira qué bonitas se ven aquí. Entonces pudieron establecer más claramente de que efectivamente ese paciente estaba en un Flutter. Y mira qué tan interesante, esta misma semana un colega me pidió el concepto. Mire, profe, yo aquí pienso que de pronto este paciente tiene una fibrilación auricular más bien que un Flutter, pero cuando uno mira juiciosamente, mira que nuevamente encuentra esas ondas de Flutter disparándose entre 270 y 300 por minuto, rítmicamente, completamente rítmicamente. Y muy probablemente lo que pasa aquí es que no vemos claramente las ondas de Flutter en esta derivación, y entonces hace, en vez de un bloqueo 2 por 1, hace un bloqueo 3 por 1, 4 por 1, y hace que el RR sea variable y de pronto uno se confunda, diga, no, a este paciente no tiene un Flutter atrial. Y eso me llamó mucho la atención porque también tuvimos una paciente muy linda. ¿Tú quieres, Santiago Morón, contarnos un poquito de esta paciente? Porque nos acaba de ilustrar la sospecha de un Flutter, aun cuando uno no alcanza a ver claramente las ondas de Flutter. ¿Nos quieres contar, Santiago? Listo, profe, ¿ahí me escuchan? Sí, señor, te estamos oyendo. Ah, sí, profe, no, pues fue un paciente, él tenía 91 años, tenía 91 años, tenía como un antecedente, pues, previo a una falla cardíaca de origen isquémico con una fracción de eyección preservada. Pues él venía como, pues, con todo el manejo ambulatorio, pues venía bastante compensado, pues, de su falla cardíaca, cuando por ahí 2 semanas, pues, antes del ingreso, empezó con una sensación de palpitaciones pues, que previamente como que no, nunca había manifestado, y empezó con pues claros signos pues, de descompensación de su falla cardíaca, hasta que finalmente lo llevó a consultar.
Y evidentemente, pues los familiares muy juiciosos, pues le tomaban él en la casa la frecuencia cardíaca y decían como que doctor, el paciente con frecuencias cardíacas entre 110 y 120, cuando él normalmente aparecía con frecuencias cardíacas normales. Y teníamos previamente un antecedente, como que en mayo, a él le habían tomado un Holter dentro de sus exámenes de control, donde lo único que reportaban en ese momento era que tenía un bloqueo de rama izquierda y un bloqueo auriculoventricular de primer grado, pero pues en ese momento no se registraron pues alteraciones o otras alteraciones pues en el ritmo. Y finalmente pues cuando ingresó pues se tomó un electro, que no sé si lo tiene ahí, pero ese mismo. Entonces, pues, en el electro del paciente, eh, cuando lo fuimos a comentar, incluso salieron como varias opciones diagnósticas, incluso, por ejemplo, algunas personas comentaron, incluso les pareció ver que tenía incluso como unos complejos estrechos, ensanchados, pensando que de pronto podía estar en una taquicardia ventricular, mientras pues que otras, pues teníamos como, pues nos quedaba como la duda por el antecedente del bloqueo de rama izquierda que tenía el paciente, que de pronto por eso puede que tuviese los bloqueos, los QRS pues prolongados. Y adicionalmente, pues la duda principalmente surge, pues fue en cómo enfocar este paciente, digamos, cuando con el ingreso a urgencias, que llegase pues sin nada, porque como yo le comenté al profe, pues él tenía como previamente un holter que le tomaron 2 días antes de ingresar, que nos revelaba pues varias características que de pronto nos ayudaron a enfocar a este paciente, y es que en ese momento pues refieren que tenía un flóter auricular pues permanente. Creo que de pronto esto como que pues aumentó como la sospecha que el ritmo que veíamos en el electro del ingreso pues fuese pues una respuesta ventricular rápida pues a causa del flutter que tenía el paciente. Aunque la duda surgió principalmente como si no le llegase ese electro inicialmente y uno no tuviese como un examen previo, un holter previo que a uno le ayudara a elucidar, sobre todo porque era un poco difícil o un poco complejo pues ver que la frecuencia auricular era mayor que la frecuencia ventricular que tenía el paciente, pero ahí donde muestra el profe, pues en la foto uno se alcanza a ver principalmente en D2 que uno ve las mezquitas de las ondas P, pero posteriormente en otras derivadas uno no alcanzaba a verla, entonces también surgía la duda que si el paciente por el contrario tuviese una fibrilación auricular. Sin embargo ahí digamos uno sí esperaría encontrar pues que el paciente tuviese digamos un poco más irregulares los RR, pero teniendo en cuenta como el antecedente del bloqueo auriculoventricular que tenía el paciente y con los hallazgos compatibles y finalmente evidenciar la frecuencia auricular mayor, pues se pensó que, o se quedó al conclusión que el paciente evidentemente tenía un flutter auricular, una respuesta ventricular rápida y que además tenía un bloqueo 2-1. ¿Qué enseñanzas obtuviste de este caso, Santiago? Pues no, pues primero siempre si que uno tenga a la mano los antecedentes de los pacientes, pues claramente lo ayudan mucho a uno como a ubicarse, ¿cierto? Por ejemplo, este paciente era importante que ya teníamos previamente conocido el antecedente de un bloqueo de rama, del bloqueo de rama izquierda que tenía, ¿sí? Entonces, pues que de pronto lo ayuda a uno a excluir, digamos, que el paciente en este momento, bueno, a pensar en otras posibilidades mayores de que el paciente estuviese en nacimiento con una taquicardia ventricular. Entonces, eso me parece pues muy, muy importante. Y adicionalmente, pues recordar que normalmente en estos ritmos de flutter auricular, pues pensar, evidenciar que los pacientes también pueden estar en presencia de bloqueos que no necesariamente hagan que todos los ritmos pues que toda la frecuencia auricular pues vaya a transmitirse completamente a nivel ventricular. Perfecto. Detalles que de pronto pueden ser complementarios. Cuando estamos ante taquiarritmias, recuerden que la información que podamos tener sobre las P es fundamental. Entonces, en V1, tratar de tener la derivación en la estandarización usual de 1 milivoltio y 10 milímetros, o aún aumentarla a 1 milivoltio, 20 milímetros, le ayuda a uno a ver mejor la onda P o la onda F de Flutter, y es una ayuda inmensa. La otra ayuda inmensa es
Lo que vieron ustedes que hicieron los colegas de médicos generales, tomar las derivadas de Lewis, le ayuda a uno a mirar qué hay allí. Pero hay un detalle que se nos olvida. Si ese paciente llega estable hemodinámicamente, si yo le hago una maniobra vagal, se me quedan y quedo mirando claramente las ondas de flotas, ya no veo ahí una línea, no se modifica, y vuelven otra vez a aparecer los complejos otra vez al cabo de un tiempo. Entonces, ese detalle puede ayudarlo a uno cuando está uno ante la duda diagnóstica. Bueno, la última participación, porque ya estamos sobre las 8, el doctor Mario Erazo, le damos, le damos por favor, Mario, elevó la mano Mario, perdóname, Mario, perdón. Adelante, Mario, ¿puedes activar tu micrófono? Adelante, Mario. Mario, ¿te oímos? Bueno, estamos ya sobre el tiempo. Hay muchas más casos que esta vez me compartieron y que tenía muchas cosas provocativas para ustedes, pero las esperamos. El doctor Emilio hizo una presentación muy linda del esquema de escalera de un paciente que quería demostrarnos, pero lo dejamos por lo importante para la semana entrante, y lo mismo un paciente con un derrame pericárdico muy importante que lo vamos a discutir la semana entrante. Por el momento, jóvenes, desearles una linda semana. Muchísimas gracias por haber compartido estos casos, y vean ustedes que de cada caso hay aprendizajes tremendos cuando lo vemos entre todos, cuando lo que buscamos es observarlo prospectivamente y retrospectivamente. Tenemos información y nos ayudamos todos, porque realmente cuando hacemos medicina, esto es cuando nos damos cuenta que tenemos desconocimientos importantes y que los compañeros nos pueden ayudar muchísimo a aclarar las cosas. Entonces, hasta la próxima y muchas gracias nuevamente.